de las cortas palabras del libro de Hebreos, tan cortico, ¿verdad? Que fue el estudio de Hebreos. Y hay algo bien interesante. Hemos visto muchos puntos a través de este estudio. Hemos aprendido cómo Jesús es superior a los ángeles. Hemos aprendido también sobre el monte Sinaí. Hemos aprendido nuestros deberes y responsabilidades también como cristianos, y así sucesivamente. Hemos ido estudiando este hermoso libro. Pero hay algo muy importante que queremos destacar en esta mañana. ¿Para qué hemos aprendido todo esto? ¿Con qué finalidad el autor de Hebreos, que es un autor no conocido? Hay muchos debates en cuanto a quién es el autor de Hebreos. Unos dicen que es el apóstol Pablo, otros dicen que es Timoteo, pero ahora vamos a leer y vamos a ver que en los saludos finales se habla de Timoteo en otro contexto. No lo sabemos, pero lo que sí es importante saber en esta mañana y tener la certeza de que esta carta fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que vamos a ir rápidamente a Hebreos, capítulo 13, versículo 20 al 25. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. El 22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y hay algo muy interesante que debemos notar en el capítulo 21, que dice, hay una palabra clave en el capítulo 21 de Hebreos que acabamos de leer, que dice: os haga aptos. Os haga aptos. Yo creo que en esta mañana nos podamos enfocar específicamente en esta palabra clave. Aquí tenemos el propósito. Esta es la columna vertebral del libro de Hebreos y todo lo que hemos estudiado a través de estos meses, con la finalidad de ser aptos. Ahora, se nos dice que ¿qué es ser aptos? Ser aptos es ir camino a la perfección. Eso es el trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nuestras vidas. Está trabajando en nosotros para que podamos llegar a esa perfección. Pero ojo, porque la perfección que nos está hablando en la palabra no es la perfección que nosotros conocemos mundanamente, o la que hemos escuchado a raíz durante todo este tiempo. Es una perfección distinta que vamos a ir desarrollando en esta mañana. Amén. Ahora, nótese algo muy importante que podemos ver en este capítulo de Hebreos, capítulo 13, 20. Yo quiero que usted permanezca con su Biblia en el libro de Hebreos. El versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo?
es el gran pastor de las ovejas. Aquí, en este versículo, se llama al Señor como el gran pastor de las ovejas. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esta expresión? Siempre la hemos escuchado: el Señor es mi pastor, es el gran pastor de las ovejas. Pero cuando vamos también al libro de Juan, capítulo 10, habla de que yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Estamos hablando de Jesús como pastor en un término pasado, porque ya Él murió por nosotros. Cuando leemos en Hebreos, capítulo 13-20, que acabamos de leer, está hablando de Jesús como pastor en tiempo presente, en este tiempo. Ahora, Él resucitó para cuidar a sus ovejas. Y si seguimos estudiando la palabra, también podemos ver a Jesús en tiempo futuro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces se enfoca en la glorificación. Amén. Jesús es el buen pastor. Yo creo que muchos de nosotros hemos podido leerlo en Juan capítulo 10. El que muere por nosotros en la cruz. Pero yo quiero que muchos de nosotros en esta mañana podamos meditar en el Salmo capítulo 23. ¿Quién conoce el Salmo capítulo 23? ¿Quién? Yo creo que todos. Yo creo que en nuestras culturas latinas hay muchos hogares que incluso personas que no van a la iglesia, cuando usted entra a su casa, que usted puede encontrar en la entrada de esa casa. Usted encuentra la Biblia abierta y muchas de esas personas tienen el Salmo 23. Yo creo que todos nosotros en algún momento también hemos leído el Salmo 23. Pero en esta mañana quiero invitarlos a que una vez más juntos podamos leer el Salmo 23, porque hay algo que el Señor quiere enseñarnos en este versículo. Tal vez lo hemos leído y hemos dicho: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto realmente para nuestras vidas? Hablábamos en un principio que el Señor quiere hacernos aptos, el Señor quiere hacernos perfectos. Y Él, como el buen pastor, nos brinda una provisión para llevarnos a esa perfección. Por eso, vamos a leer juntos en esta mañana el Salmos capítulo 23. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Aquí hay una provisión tan bonita, tan interesante de parte de Dios para nosotros. Y cuando empezamos a leer este versículo 23, podemos encontrar la promesa de descanso y restauración mental para nuestras vidas. El pastor no solo mantiene a las ovejas vivas, sino que cuida su estado de ánimo y su energía. El Señor está cuidándote siempre, cuidando tu estado mental, tu energía.
En lugares, seguimos leyendo y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Provee el entorno necesario, ese buen pastor provee ese entorno necesario para que nuestra alma se recupere del estrés y de la fatiga. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Muchas veces pensamos que las cosas espirituales son solamente cuando estamos en la iglesia, pero hay promesa de parte de ese buen pastor para todas las áreas de nuestra vida, para todo lo que nosotros necesitemos para nuestro hogar, para tu descanso físico. Ese es el buen pastor. También, ¿qué pudimos notar en este Salmo 23? Encontramos renovación. No es solo descanso físico, es la restauración de las fuerzas internas cuando nos sentimos muy cansados, cuando nos sentimos quemados, nos sentimos agotados. Hermano, en estos días me he sentido verdaderamente un poco agotada, emocional y espiritualmente. Lo confieso en esta mañana, delante de ustedes. Pero siempre he sabido y he descansado que el Señor es mi provisión. Por eso oro en esta mañana para que esta palabra se sea revelada a nuestras vidas, porque a veces tenemos el conocimiento en nuestra mente y tal vez muchos de nosotros sabemos y conocemos el Salmo 23 de memoria. Pero oro para que esta provisión de parte del buen pastor y que habla la persona que escribió Hebreos pueda ser revelada a nuestro espíritu. Cuando necesitemos ese descanso, entendamos que podemos siempre correr a los brazos del Padre. Y no es solamente un descanso espiritual, es un descanso físico. Yo hablaba también con uno de los muchachos y le comentaba que esta semana para mí fue brutal. Muchas cosas que hacer, en fin, yo creo que no tendría que explicarle todas las cosas que a veces se nos acumulan. La casa, el trabajo, el estudio, el alemán, el vecino, todo a veces como que cae en la misma semana, ¿verdad? Veo muchos por ahí suspirando, haciendo como que conocen muy bien ya ese sentimiento, pero estoy feliz, contenta porque puedo estar en este lugar compartiendo la palabra. Es un momento de reposo, es un momento de descanso para mi vida. Y si seguimos leyendo este Salmo 23 podemos encontrar dirección y claridad. El buen pastor te guía. Una de las mayores provisiones es el propósito. Una oveja sin guía camina en círculos. El pastor provee esa ruta. Nuestro Señor Jesús te provee esa ruta. Cuando no sabemos hacia dónde ir, hacia dónde caminar, qué hacer, Él es el buen pastor que nos dirige. El Salmo 23 sigue diciendo, por sendas de justicia. Ese gran pastor provee principios morales y decisiones sabias para nosotros. También provee prevención, nos guía lejos de los barrancos. Hay circunstancias, situaciones que muchas veces no entendemos, pero debemos confiar en nuestro Señor, que nos está alejando de esos barrancos, de esas decisiones autodestructivas, por amor a su nombre, amén. Asegurando que nuestras vidas tengan una dirección clara. También nos provee seguridad en la crisis. Cuando leemos en el Salmo 23, su vara y su cayado te infundirán aliento. Son herramientas de provisión. La vara ahuyenta a los depredadores. Protección externa. ¿Cuántas veces tal vez no nos hemos dado cuenta cómo ese buen pastor nos guía, nos libra de cosas malas, de cosas que nosotros muchas veces no entendemos? Pero Él está allí con su vara y con su cayado. También nos provee paz en medio de la aflicción. Muchas personas piensan que al aceptar a ese buen pastor en su corazón, ya no van a existir más problemas.
pero realmente sabemos que no es así. Pero el Señor, ese buen pastor, nos asegura la victoria en medio de esos problemas, te asegura la victoria en medio de cada una de esas dificultades. También abundancia espiritual y gozo. Nos provee unción, bien y misericordia. Ahora, el contexto de ir a la perfección, hablamos en un principio que el Señor quiere llevarnos a ser perfectos. ¿Pero qué es ser perfectos? En el Señor, ¿qué es ser perfectos? Es madurar. En el contexto de Hebreos que acabamos de leer, la madurez no es un sentimiento. Yo soy muy madura, yo puedo hacerlo mejor. O esos ciertos conceptos mundanos que muchas veces nosotros tenemos. Pero cuando nos vamos a la Escritura, la madurez es un estado de funcionalidad espiritual. Eso es la madurez. Un pastor no solo saca a las ovejas del lodo, no solamente nos salvó, sino que nos lleva a pastos verdes. Lo acabamos de leer. ¿A qué nos llevan los pastos verdes? ¿Qué son los pastos verdes? Por lo menos a veces cuando yo pienso en pastos verdes me acuerdo del verano y la gente tirada en los pastos verdes, ¿verdad? Eso era lo que me venía a la mente. Pero el Señor no te lleva para que te acuestes ahí en los pastos verdes a dormir. El Señor te lleva a los pastos verdes para que crezcas, para que podamos crecer. Es su palabra, para que podamos alimentarnos. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice que Él vive siempre para interceder por nosotros. Su provisión no es solo perdón de pecados, es la fuerza diaria para que podamos, ante cualquier mentira, podamos vencer. Ahora, hay un principio que debemos entender por dónde comienza la madurez. ¿Cuál es el primer paso para ser maduros? Hermanos, ese primer paso es la intimidad. La intimidad. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Estamos hablando aquí una relación de intimidad. Si, por ejemplo, yo escucho a Anthony donde sea, yo puedo estar aquí sin saber que él está aquí. Pero yo lo escucho su voz allá con las puertas cerradas y yo sé que es Anthony. Yo digo, ya va. Y lo conozco. Nos pasa mucho también con nuestros niños, a pesar que es bien curioso, porque los niños tienen algo que se llaman voces blancas. Y es que los niños se parecen, las voces de los niños se parecen. Es un poco complicado a veces diferenciar, pero nosotros como padres, si escuchamos a nuestros hijos, aunque se parezcan sus voces, nosotros sabemos identificarlos porque los niños tienen cierta manera de expresarse, cierta forma. Pero ¿por qué sabemos eso? ¿Cómo los conocemos? Porque hay una relación de intimidad. Yo tengo 14 años, amén, con Anthony, casada con Anthony, escuchándolo todos los días, a cada rato. Imposible que yo lo escuche en cualquier lado y que yo no sepa que sea Él. Y eso es lo que quiere el Señor, hermanos, que tengamos esa relación estrecha con Él de intimidad, que podamos reconocer su voz cuando la escuchemos, que no nos sea una voz extraña, que podamos decir, Señor, heme aquí, sé que eres tú, porque te conozco. Hablo contigo todos los días, imposible que no sepa que eres tú, Señor. Él nos conoce por nombre, Él te conoce también a ti. Ahora, la madurez comienza, hermano, quiero repetir esta idea, la madurez comienza con la intimidad con nuestro Señor.
El Señor quiere que crezcamos, que nos desarrollemos en el ámbito espiritual. Cuando, por ejemplo, llegamos a la iglesia y yo veo, por ejemplo, veo al bebé Noah, a mí me causa mucha ternura ese bebé. ¡Ay, qué lindo! Yo lo quiero cargar, no puedo porque, bueno, por ahora no puedo cargarlo. Al bebé Ian, al bebé que está en la pancita también, esta mañana estaba hablando con él. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nos causa ternura, ¿verdad? Son lindos. Y los niños hablan así medio raro, no saben articular todavía. Pero nosotros entendemos que son niños. Pero ¿qué pasa si un día entramos y llegamos y vamos a la casa de algún hermano? Vamos a la casa de Andrés y encontramos a Andrés con un pañal y con un biberón. Usted no va a decir, ¡ay, qué lindo! Y hablando como un bebé. ¿Usted qué va a decir? Usted no va a decir, ¡ay, qué lindo ese bebecito! ¿Verdad que no? Usted va a decir, ¡wow! ¿Qué es esto? ¿Con qué me encontré? ¿Con qué me encuentro aquí? No nos va a parecer muy lindo ni muy dulce. Nos va a parecer triste, ¿verdad? Si vemos a un niño que va creciendo, pero sigue creciendo en estatura, pero sigue usando pañal, sigue usando chupón. Nosotras como madres, si pasa eso con uno de nuestros hijos yo me preocuparía. Yo diría, voy a ir al médico porque no puede ser que mi hijo esté creciendo en estatura, tiene 15 años y todavía tengo que ponerle un pañal y quiere tomar biberón. Bueno, yo creo que el médico mejor sería un psicólogo, ¿verdad? Si eso pasara, ya no sería el pediatra, yo creo que ya sería el psicólogo, para llevarlo a ver qué está pasando. Ahora, lamentablemente, hermano, hay muchos cristianos en la iglesia en esta situación. Cristianos que tienen tiempo en la iglesia y están viviendo en una inmadurez espiritual. Es tiempo que el Señor quiere que nos empecemos a desarrollar, que empecemos a madurar espiritualmente. Amén. Ahora, ¿cómo es esa madurez? Hermana, ¿a qué usted se refiere? ¿Cómo es la madurez espiritual? Muchos de nosotros, hermanos, tristemente esperamos a venir el domingo a la iglesia para poder escuchar un poco de la palabra. En la semana no sabemos nada, no nos acordamos que somos cristianos. Hasta el domingo en la mañana, ay, sí es verdad que yo voy a la iglesia y adoro al Señor y es que me acuerdo y espero llegar a la iglesia. Y no solamente eso, que también decimos, no, esa palabra no me gustó. Esa palabra, el pastor tuvo que haber estudiado más la palabra porque no me parece. Usted se ríe, hermano, pero hay personas así. No agarran la Biblia ni tienen esa comunión con el Señor en toda la semana. Y una de las cosas que también podemos ver es que llegan el domingo a la iglesia, a las alabanzas, y escuchan las alabanzas, y después que escuchamos las alabanzas, dicen, eso no estaba ungido. No sentí al Señor en esta mañana en las alabanzas. Lo he escuchado. Hermano, no les estoy inventando nada. Yo lo he escuchado con estos oídos que están aquí. No, eso no está ungido. No sentí la presencia. Hermano, ¿pero qué has hecho por tu espiritualidad en toda la semana? No has hecho nada. No has escuchado una alabanza, no te has conectado con el Señor, no has abierto la palabra. Y entonces llegas a este lugar con una demanda que no sentiste la presencia, que no te parecía, que esa no era la palabra para ese día, que las canciones no estaban ungidas, que Carmencita desafinó. Dios quiere que empecemos a madurar y empecemos a cultivar nuestra espiritualidad todos los días. Que antes de levantarnos, a veces todos conocemos, hermanos, aquí, el ritmo de vida en Berlín. Todos. Yo creo que aquí no hay una excepción. Yo a veces tengo que ir a trabajar a Marzán, tengo que pararme a las 3 de la mañana, cuando me toca trabajar en Marzán.
Es muy precipitado, pero cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor que queremos tener esa comunión con Él, el Señor te va a revelar estrategias. Amén. El Señor lo va a hacer, pero tenemos que dejar las excusas, hermano. Amén. Me perdonan en esta mañana, pero tenemos que dejar las excusas del tiempo, de que no podemos, el Señor nos va a dar las estrategias. El Señor me decía, bueno, Débora, en la mañana cuando te pares, es muy temprano, son las 3, todavía estás dormida, pero ¿qué yo hacía? Me colocaba mis audífonos, me iba en el tren y antes de hacer cualquier otra cosa, empezaba a escuchar una alabanza. Fue algo como una estrategia que Dios me dio. No digo que eso lo va a hacer usted. Yo empecé a orar, a pedirle al Señor, Señor, necesito el espacio, necesito el momento, llego en la tarde, llego muy cansada, que ya yo no quiero hacer, no quiero hacer más nada, llego muy cansada en la tarde. Tengo un niño pequeño de 5 años. Y entonces cuando me ve también quiere hablar conmigo, Entonces el Señor habló a mi vida y me empezó a dar por ejemplo, esa estrategia. Dios mío, antes de hacer cualquier cosa, antes de abrir el cuaderno, lo que voy a hacer es escuchar una alabanza. Voy a escuchar una alabanza, una adoración. Entonces, hermanos, ahora vamos a imaginar que un hombre se está ahogando. Ese hombre se está ahogando. Y viene un rescatista, que es el buen pastor. Y entra, y lo rescata, y nada, y lo saca del agua. Y le salva la vida, le practica los primeros auxilios, y le salva la vida en la orilla. Pero una vez que está en la orilla, sus pulmones, este hombre necesita hacer rehabilitación, necesita hacer otra serie de cosas, porque, bueno, estaba pasando una situación bien complicada, bien difícil, donde sus órganos sufrieron cierto tipo de shock. Imagínese que ese mismo rescatista esté capacitado y preparado también para hacer estas actividades. Eso sería una maravilla, porque ya conoce su caso, te rescató, te practicó los primeros auxilios, pero resulta que también te puede ayudar en tu capacitación y te puede ayudar en tu completa recuperación. Pues ese es nuestro Señor Jesús. Amén. No solamente nos rescata, sino que también es ese terapeuta que nos ayuda a fortalecernos, a crecer, a fortalecer una vez más los pulmones y seguir hacia adelante. Lamentablemente muchos de nosotros como cristianos nos quedamos sentados en la orilla. Nos quedamos allí conformes simplemente con la salvación. Pero el Señor quiere hacer más en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, un cristiano inmaduro es como una oveja que no solo come. Si el pastor no le da la comida. Un cristiano que descansa en el gran pastor aprende a abrir su Biblia durante la semana. Amén. Hermanos, el gran pastor no es una figura lejana. No es alguien que simplemente tenemos abierto en nuestras Biblias en el Salmo 23 para que nos traiga protección a nuestra casa. No sé qué tantas cosas nos enseñan en nuestros países. No es esa figura lejana. Él es quien hoy nos ofrece sabiduría para criar a nuestros hijos, la paciencia para tratar a nuestro jefe, la paz para dormir en medio de la escasez. Descansar en su provisión es entender que si Él dio su sangre por ti, Él dio su sangre por mí, ¿con cuánta más razón nos dará hoy las herramientas para que seamos cristianos maduros? Hermanos, ¿cuántas veces también escuchamos a personas y decimos, no, yo no vuelvo más para la iglesia? No vuelvo más. Hermana, porque usted no va a volver. El pastor me pasó por un lado y no me saludó. Sí, esas cosas pasan mucho más a menudo de lo que usted se imagina. El pastor me pasó por un lado y no me saludó.
Pero cuando nosotros tenemos una madurez espiritual, el que es maduro espiritual piensa de otra manera. Bueno, el pastor no me saludó, pero no me vio. El pastor no me vio, a lo mejor le hacen falta lentes al pastor. Vamos a hacer una colaboración. No, el pastor tiene lentes ahí, perdón. Vamos a hacer una colaboración para comprarle unos nuevos lentes al pastor. Porque eso es como que ya no le están funcionando. Así es como el Señor quiere que nosotros empecemos a madurar, a pensar, amén, a crecer espiritualmente. Pregunta para nosotros en esta mañana: ¿estamos permitiendo que el pastor nos guíe a aguas de reposo para estudiar su palabra? ¿O solo lo buscamos cuando estamos en el valle de sombra y de muerte? La madurez es buscar al pastor todos los días, no solo en crisis. Recuerda que estamos hablando del pastor Jesús, no estamos hablando del pastor José. Vamos a dejar ese punto claro, porque veo al pastor que está como sudando allá. Ok, entonces, hermanos, estamos hablando del pastor Jesús. Ahora, cuando leíamos Hebreos, nos dábamos cuenta de que el Señor es nuestro pastor, amén. Él nos guía, aguas de reposo, pero hay una garantía de un pacto eterno. Lo hemos visto durante todo el estudio de Hebreos. Y esa garantía dice: por la sangre del pacto eterno. Un contrato que no depende de ti. Tal vez muchas veces pensamos que es así porque tenemos trabajos, tenemos contratos de la escuela, tenemos contratos de los apartamentos donde vivimos, y como son contratos que se pueden deshacer, muchas veces, por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar, te hacen un contrato y te hacen un ProVesai de 6 meses. Y si usted no cumple con los requisitos de ese contrato, ¿a usted qué pasa con eso? Le dan un famoso cundigum. Le dan un famoso cundigum, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos esos conceptos de nuestra vida cotidiana en nuestra mente y pensamos que también se aplican en nuestra vida cristiana o en nuestra vida espiritual. Pero te tengo una buena noticia en esta mañana, que hay una garantía de que ese contrato no se puede romper. Ese contrato es eterno, amén. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a este tipo de contratos, pero la sangre de Jesús, esa sangre hermosa, preciosa, hermanos, yo pido al Señor siempre que se pueda revelar a nuestras vidas la palabra, nuestro corazón, que podamos entenderla en nuestro espíritu. La madurez no es algo que nosotros logramos para ganarnos a Dios. Voy a orar más porque necesito ganarme el favor de Dios. Y muchas veces esto nos lo han enseñado, que si entre más horas y más ayunas y más te vas a ganar, Dios te va a querer más. Dios te va a amar más. Es algo que Dios prometió darte, porque la sangre de Cristo ya pagó ese costo. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Posicionalmente ya somos de Él, somos suyos. Ahora Él nos está haciendo madurar en la práctica. Amén. Ahora imaginemos que hay un joven que entra a la universidad. Tiene mucha carisma, el joven estudia mucho, tiene todas las aptitudes para sacar esa carrera, pero ese muchacho está quebrado. No tiene dinero para pagar esa carrera.
Pero sin embargo, una persona, un multimillonario, lo ve y ve el potencial o ve que él quiere, que él tiene las ganas de hacerlo, y este multimillonario firma un contrato legal con la universidad y dice: yo pagaré absolutamente todos los gastos, yo pago todo. Yo pago libros, tutores, yo pago, e incluso he visto este ejemplo en la vida real. Personas que quieren estudiar pero no tienen el dinero, y famosos se han encargado de costear sus carreras universitarias. Ahora, el estudiante no tiene que despertar cada día nervioso, con miedo. Dios mío, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a pagar la escuela? No puedo. No tiene, porque ya alguien firmó ese contrato, alguien que tiene los recursos para pagarlo, y ya él no tiene que tener ese miedo que lo expulsen, que lo saquen, porque ya no tiene los recursos para pagarlo. Su única tarea, ¿cuál es su única tarea? Estudiar e ir a clases y dejarse enseñar por los profesores. La sangre de Cristo es ese pago infinito, hermanos. Ya esa deuda fue pagada. El gran pastor es el tutor. Nosotros no tenemos que vivir con miedo a no ser suficientes, a que el Señor nos descalifique. No tenemos que vivir con ese miedo. Ciertamente, muchas veces como seres humanos cometemos errores y puede venir en nuestras vidas un espíritu de condenación, y eso puede hacer que nosotros no querramos incluso venir más a la iglesia, porque decimos: Dios mío, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo te voy a ver? ¿Con qué cara lo voy a hacer? En un pasado, cuando no tenía esta revelación, a mí me pasó. A mí me sucedió esto, cuando no tenía esta revelación de parte de la palabra. Esto no quiere decir que nosotros vamos a vivir en un libertinaje de hacer lo que nosotros querramos hacer, porque no somos pecadores, son dos cosas muy distintas. Hemos alcanzado la justificación y la santidad a través de Jesús. Si, por ejemplo, usted agarra un balón ahora mismo y usted se va al parque, un parque que quede aquí cerca, y usted se va a jugar fútbol, ¿eso lo hace usted un futbolista? ¿Lo hace futbolista? No te hace futbolista. El hecho de que usted vaya y patee el balón 2 veces no lo hace futbolista. Igualmente, a veces cometemos pecados, cometemos errores, pero abogado tenemos a Jesucristo el justo. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Amén. No te sientas condenado. Inmediatamente quiere venir el enemigo a traer un espíritu de condenación. No estás listo, mira lo que hiciste. No, Dios no te va a querer. Pero hermanos, cuando estas situaciones pasen, inmediatamente oremos al Señor, confesemos nuestro pecado y levantémonos. Amén. Y nos levantamos, seguimos caminando. No dejes que ese espíritu de condenación venga sobre tu vida. Ahora, esto es lo que hacen muchas personas inmaduras, muchos cristianos inmaduros. Se esconden, dejan de orar. Dios ya terminó conmigo. Pero cuando alcanzamos esa madurez espiritual, entendemos ese pacto eterno. Entendemos quién es nuestro Padre. Amén. Ahora, iglesia, no estamos tratando de ser mejores personas para que Dios nos firme un contrato. Estamos creciendo porque Él ya selló con la sangre de su Hijo un pacto eterno con nosotros. Descansar en esta garantía significa que podemos dejar de luchar con nuestras fuerzas y empezar a confiar en la fidelidad de Dios. Amén. Si hoy te sientes incapaz, recordemos que el valor de tu crecimiento
no se mide por tu esfuerzo, sino por la sangre preciosa que garantiza el gran pastor. Esa sangre preciosa que garantiza que aquel que empezó la obra en tu vida, aquel que empezó la obra en mi vida es fiel para terminar esa obra. Amén. Es fiel para terminar esa obra. Sí, Señor. Seguimos avanzando en Hebreos capítulo 21, dice, os haga aptos, 13:21, perdón, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El equipamiento integral viene cuando vamos a la Biblia y leemos de la palabra catartizo, que viene del griega, significa que el Señor está haciendo un trabajo manual en ti, un trabajo específico en ti y en mí también, hermano. Ahora, en el mundo antiguo este término se usaba en 3 contextos que explican cómo Dios nos equipa. En el contexto de la medicina era remendar un hueso roto para que vuelva a funcionar. Dios sana tus áreas dañadas para que puedas marchar. En la pesca se utilizaba para remendar las redes para que puedan volver a capturar peces. Dios repara tus habilidades y tu carácter. Amén. En la navegación era equipar un barco con todo lo necesario, velas, víveres, brújula, antes de salir a alta mar. Dios no te pide o Dios no nos pide que hagamos algo sin antes darnos las herramientas, la sanidad y los recursos necesarios. Gracias, Señor. Amén. Es como nosotros, yo no envío a mi hijo para la escuela sin lápices, sin cuaderno, sin la merienda. Lo equipamos primero, ¿verdad? Le colocamos los cuadernos, le colocamos todo, no se te olvide, porque necesita tener las herramientas para aprender, para estudiar, para escribir. Igualmente el Señor, hermano, nos da esas herramientas. Amén. Dios no nos equipa para nuestros caprichos. Dios no te equipa para que tú digas, wow, sí, yo estoy bien. Yo estoy bien equipado por el Señor. Cuando el Señor te equipa es por un propósito. Él nos da dones y la fuerza necesaria para cumplir el plan que Él diseñó para ti. Hermano, te tengo noticias en esta mañana. Dios te diseñó y te creó con un plan. Amén. A veces nos sentimos perdidos a la deriva. No sabemos qué hacemos, para dónde vamos, ni qué Dios quiere hacer. A veces ni tenemos esa pregunta. O tal vez podemos actuar podemos actuar por religiosidad o por un ciclo. Bueno, yo voy todos los domingos a la iglesia y bueno, nada, eso es lo que yo hago. El culto empieza a las 11 y llego a las 11:30 y después me voy para mi casa y no sé. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios te creó, ese no es el propósito de Dios para ti. Dios te creó con un propósito especial, con una tarea, con un trabajo especial y único para ti. Y te equipó para hacerlo. Incluye un cambio de mentalidad. Nos da el querer como el hacer. No te quedes en el querer, en el yo siento. Siento que quiero entrar en un curso de discipulado. Yo lo siento aquí, que quiero. Pero quedamos en el sentimiento. Sí, exacto. Quedamos solo en el sentimiento. Ese es el Espíritu Santo, hermano, que te está inquietando, que nos inquieta, porque Él quiere conocernos.
Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Él nos busca, pero quedamos simplemente allí. Tengo ese sentimiento de que quiero estudiar la palabra, que quiero aprender más, que quiero adorar. Pero el Señor dice, y Él ha puesto en nuestras vidas tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Aquí está la clave del éxito. En Hebreos 13:21. Dice que el equipamiento es dinámico. Dios mismo opera dentro de ti. No es autosuficiencia, no es que Dios te dé un kit de herramientas también. Te da el kit y dice, bueno, nos vemos luego. No nos vemos más, aquí están las herramientas y tú ves cómo solucionas, qué haces con esas herramientas. No, eso no funciona de esa manera. Él queda dentro de ti, dentro de mí, trabajando, operando, para que lo que hagamos sea agradable delante de Él. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, quiero decirte en esta mañana que el Señor quiere sacarte de ese lugar de estancamiento donde estás. Quieres hacerlo en tus propias fuerzas. Y te has sentido estancado. Hemos sentido que no podemos avanzar. Pero déjame decirte que hay un poder grande que te ayuda. No estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo habita dentro de ti. Habita dentro de nosotros. ¿Cuántas veces estás trabajando en algo? Tal vez en un proyecto de la iglesia, preparando una clase, y a veces nos sentimos como que si estamos solos. Estoy solo, estoy cargado, ¿cómo voy a hacer esto? Solo. Pero déjame decirte que ese sentimiento no viene de parte de Dios. El Espíritu Santo está dentro de ti. Él es el que te está equipando, el que te está dando la revelación en ese momento de su palabra, el que te está dando las estrategias. Amén. Imaginemos un piano grande, un piano bellísimo, nuevo, acaba de salir de la fábrica. El piano es perfecto en su esencia, pero para que pueda tocar una melodía hermosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se tiene que hacer primero con ese piano? Hay que afinarlo. Ese piano hay que afinarlo. El maestro afinador no cambia las cuerdas, está nuevo. No va a cambiar las cuerdas, no, pero suena mal. Hay que simplemente afinar esas cuerdas. Nosotros somos ese instrumento en las manos del Señor. Él nos hizo nuevos. Hemos nacido de nuevo. Pero Dios está en ese proceso, trabajando en nuestras vidas para afinarnos, para que dejemos de sonar desafinados, sino que empecemos a sonar con melodía, a sonar bonito. Nosotros somos ese instrumento. Dios nos hizo una nueva criatura, pero a través de la madurez, Él está afinando nuestro carácter, está ajustando nuestra paciencia, afinando nuestra forma de hablar. Tal vez teníamos un mal carácter, ¿verdad? Teníamos un mal carácter y estamos en la puerta y llega un hermano y el hermano como que no me cae tan bien, muy bonito. O el hermano dice, hermano, hay culto. Y uno le dice, no, hermano, aquí no hay, aquí tenemos un party. Entonces, bueno, sí tenemos un party. Pero ahí es donde el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Amén. Que aunque a veces que antes teníamos ese mal carácter, el Señor empieza a refinarnos. Ya no tenemos ese mal carácter, empezamos a servir.
Ya no llegamos para que nos sirvan, sino que empezamos a servir a los demás, empezamos a trabajar activamente en la obra del Señor. Amén. Dios no nos está poniendo parches sobre nuestra vieja vida. Él nos hizo nuevos y ahora como el gran pastor se toma el tiempo de afinar cada área de nuestra vida. Madurar es dejar de sonar desafinado con el mundo para empezar a sonar como Cristo. Vamos a dejar que Él nos ajuste, que ajuste nuestros pensamientos, nuestras acciones, porque su meta es que nuestra vida sea una melodía que traiga gloria a su nombre. Hermano, no es simplemente cuando estamos aquí en la iglesia. Yo abrazo a Carmencita y a la hermana Judy y al hermano Diego y gloria a Dios. Pero de repente cuando voy en el tráfico y se me atraviesa uno por allá y entonces, mira, y decimos malas palabras. Dios quiere trabajar todas esas áreas de nuestra vida, no es solamente aquí en la iglesia, cuando estamos en el transporte, en nuestro trabajo, en la escuela, con nuestra familia. ¿Cuántas veces? Yo creo que esa es una de las partes más complejas para nosotros. A veces somos amorosos con nuestros hermanos y los abrazamos, pero a nuestro esposo le contestamos mal, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos maduros en todas esas áreas y que reflejemos a Cristo en donde nosotros estemos. Que cuando nos vean las personas nos digan, oye, estoy viendo a María, estoy viendo a José, yo estoy viendo a Jesús, hay algo diferente. Hay algo diferente en esta persona, yo no sé qué es, pero hay algo que yo quiero en esa persona. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Ir cada vez más hacia la perfección, a madurar. Amados hermanos, ese es el llamado en esta mañana. Que le pidamos al Señor rendir nuestros procesos de pensamiento ante Él, que podamos activamente madurar. No podemos seguir 20 años, 30 años en la iglesia y seguir con las mismas malas actitudes, con las mismas cosas, como hablábamos en un principio, como un niño que va creciendo y sigue con pañales y sigue con biberón, ahí algo está pasando. Ese es el llamado, que podamos aprender a depender confiadamente, plenamente en nuestro Señor y a madurar para cumplir su propósito. El Señor nos trajo a esta ciudad de Berlín, de Alemania, con un propósito, de establecer su reino. Él no te trajo para acá a hacer pupusas. Él te trajo para acá a cumplir un propósito. Amén. Un propósito eterno, un propósito de reino. Amén. Que es expandir la palabra, que es el llegar a otros. Hay tanta necesidad, pero para hacer esto necesitamos madurar espiritualmente. Amén. Así que oremos en esta mañana. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias una vez más.